Serie de estudios bíblicos sobre el tema de la segunda venida de Cristo. El arte de servir. Suscríbete y comparte este material. Capítulo 9. Dentro de las leyes que el gran legislador ha establecido para nuestro mundo está la que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabemos que desde el día mismo que el hombre pecó, todo aquello que Dios vio que era bueno, fue alterado por el pecado. Por ejemplo, comenzó la muerte y con ella la enfermedad. La tierra misma comenzó a producir espinos y cardos. Y ahora encontramos a toda esa creación que Dios hizo, gimiendo, esperando su liberación, como dice en Romanos 8:22, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Las grandes tragedias que hoy estremecen el mundo, son producto directo, principalmente de la codicia, la crueldad, y la falta de sensibilidad y amor del hombre. Pero cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, será quitada la luz y este mundo quedará envuelto en la más densa oscuridad del pecado. También dice Dios que la iglesia es la sal del mundo, la que detiene la corrupción, la putrefacción de la carne. Naturalmente, siendo la iglesia el verdadero templo del Espíritu Santo aquí en la tierra, este también abandonará el escenario de este mundo. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, cuando Dios formó su iglesia, y cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, también el Espíritu Santo irá con ella. Todo lo cual nos hace anticipar para ese tiempo un incremento desenfrenado del pecado. Si hoy en día nos estremecemos ante la crudeza del pecado, ¿cómo irá a ser en aquellos días cuando no esté la iglesia ni el Espíritu Santo aquí en la tierra? Dios nos anticipa que será un tiempo cual no lo ha habido nunca en la tierra, nada de lo que el hombre ha conocido, ni las epidemias ni las guerras mundiales, ningún mal que ha azotado a esta humanidad se podrá asemejar a los juicios que Dios mandará sobre este mundo. Dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En el verso 22 de este mismo capítulo, añade que, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos, son los de la nación de Israel. Serán 7 años terribles donde dice que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los juicios de la gran tribulación vendrán en 3 grupos de 7, primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas, finalmente las 7 copas. En Apocalipsis capítulo 6 versos 1 y 2 hallamos cuando se abre el primer sello y aparece el jinete del caballo blanco. Este es la falsificación de Cristo, es decir, es el anticristo, el cual está imitando la venida del Señor hasta la tierra, la cual se menciona en Apocalipsis 19 versos 11 al 16 donde dice: He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Él regirá las naciones con vara de hierro. Tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El anticristo, que aparecerá con la apertura del primer sello, vendrá imitando al Señor, ofrecerá una falsa paz universal, gobernará con una dictadura implacable, tomará el control de todo el comercio mundial, nadie podrá comprar ni vender sin su consentimiento. Después del caos que se producirá en el mundo entero, debido al desaparecimiento de todos los cristianos verdaderos de la faz de la tierra, este se presentará como un gran líder, y con palabras fingidas y un gran carisma que le otorgará su investidura religiosa, se elevará seguramente como cabeza del Imperio Romano restaurado. Es decir, de Europa, la cual estará completamente unificada por medio de pactos y alianzas humanas, como lo profetizó el Señor en Daniel 2:43. Este personaje recibe varios nombres en la palabra de Dios: el anticristo, la bestia, etc. En Apocalipsis 13 verso 1, nos dice que sube del mar. Apocalipsis es un libro de simbolismo, pero todos ellos deben ser interpretados a la luz de la Biblia. En Apocalipsis Dios aclara que el mar representa la humanidad en toda su efervescencia, lo dice en Apocalipsis 17:15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, este anticristo será un gentil, a diferencia del falso profeta que aclara en Apocalipsis
13:11, que éste sube de la tierra. La tierra se relaciona con la tierra prometida, Israel. Lo que nos lleva a interpretar que el anticristo será gentil y el falso profeta judío. Durante la gran tribulación estará presente en la tierra la Trinidad satánica, imitando a la Trinidad de Dios. No olvidemos que ese ha sido el pecado de Satanás desde el principio, querer ser igual a Dios. La bestia será el anticristo, el falso profeta será el anti-Espíritu Santo, y Satanás el dragón, se presentará como el anti-Padre. El anticristo hará pacto con la nación de Israel, por medio del judío que será el falso profeta, pero a la mitad de la gran tribulación romperá ese pacto y se sentará en el templo judío, exigiendo adoración como Dios. El falso profeta engañará a los hombres por medio de grandes señales y mandará a los moradores de la tierra que le hagan una imagen al anticristo y la adoren. Dice textualmente la palabra de Dios. Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 2 Tesalonicenses 2:4, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Considerábamos que el anticristo será un gentil de acuerdo a Apocalipsis 13:1. Los 3 primeros versículos de este capítulo hace referencia al cuarto imperio, Roma. El versículo 3 menciona la vida que recibió en la cabeza este imperio, es decir, su gobierno, cuando fue herido de muerte, y Roma fue dividida en varios reinos en el año 476 después de Cristo, formándose las naciones que hoy constituyen Europa. Pero en este tiempo, su cabeza será sanada, se restaurará el gobierno centralizado de lo que fue el imperio romano, el cual quedará en manos del anticristo. Y a partir del versículo 4 de Apocalipsis 13 comienza a referirse a este siniestro personaje. En Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bien sabemos que la Iglesia Católica Romana nació con Constantino en el año 312, fue entonces que este hábil gobernante, viendo debilitado su imperio, decidió robustecerlo invitando a todos los líderes cristianos a formar parte de él. No olvidemos que después de 4 siglos, la Iglesia cristiana había crecido considerablemente, y fue así, que Constantino constituyó una jerarquía eclesiástica, paralela a la jerarquía imperial que ayudó a consolidar su imperio, pero que corrompió a la cristiandad, formándose lo que en la historia conocemos como cesaropapismo. Lo que el imperio romano no había logrado hacer por medio del terror y la persecución sangrienta, mandando a los cristianos a la arena del circo para que fueran devorados por las fieras, Constantino lo logró con un simple decreto imperial. Por esta razón la profecía de Daniel 11:37 dice: del Dios de sus padres no hará caso. Porque fueron líderes del cristianismo los que se prostituyeron y dieron forma y fuerza a la gran ramera. 1 Juan 2:18-19. Ahora han surgido muchos anticristos. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tal es así, que hoy en día la Iglesia Católica, en vez de ser una iglesia cristiana, no le corresponde otra definición que Iglesia Mariana. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. El celibato se nombra en la Biblia como una identificación de aquellos que habrían de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice Dios textualmente en 1 Timoteo 4:1-3, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. El dictador mundial, el anticristo, dice Dios en Daniel 11:37 que no hará caso del amor de las mujeres. Es curiosa esta característica que se menciona con tanta anticipación. Más aún considerando que el apóstol Pedro y los demás apóstoles eran casados. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 verso 14 dice: vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama. Si tenía suegra, era porque tenía esposa. Como también lo ratifica en 1 Corintios 9:5, donde se dice que Pedro llevaba a su esposa en los viajes misioneros, como los demás apóstoles.
En consecuencia vemos que el primer sello es la aparición de este dictador mundial que hará pacto con los judíos, y a los 3 años y medio los traicionará. Con el apoyo del falso profeta, que será un judío, se sentará en un templo que se construirá en Jerusalén y allí exigirá que le adoren como a Cristo. Hará una imagen suya que todos los moradores de la tierra deberán adorar. Este anticristo será gentil, seguramente de Europa. Llegará a ser el presidente de la Europa unificada, que corresponde al Imperio Romano restaurado, para transformarse luego en el dictador mundial. Luego de ofrecer una falsa paz, porque de ningún modo significará que durante sus primeros 3 años y medio será un personaje bondadoso, será cruel y despiadado, especialmente con los judíos fieles que se resistan a aceptarlo como líder. Pero pronto, en la segunda parte de su reinado, se quitará su disfraz y exigirá que le adoren como Dios. Esto que hemos considerado hoy, corresponde únicamente al primer sello, donde aparece el anticristo, el jinete del caballo blanco, luego con el segundo sello, sale el jinete del caballo rojo, con el tercer sello tenemos al jinete del caballo negro y con el cuarto sello, al jinete de caballo amarillo. Estimado amigo, si el Señor viniera hoy, ¿usted irá con él? Continuamos en el siguiente audio video. El arte de servir, suscríbete y comparte este material.